Bienvenidos a Crónicas del Viejo Oeste. Si es tu primera vez en nuestra fogata virtual, te invito a suscribirte y activar la campanita para que el viento siempre te traiga de vuelta a nuestras historias. Hoy seréis testigos de una crónica tan insólita como conmovedora, la de un guerrero apache atormentado por una plaga y la joven que le ofreció una solución tan absurda que solo podía ser verdad. Y mientras preparas tu lugar junto al fuego, cuéntame en los comentarios desde qué pueblo o ciudad nos acompañas esta noche. Me encantará leer hasta dónde ha llegado este cuento hoy. En las áridas colinas de Sonora, donde el sol blanquea los huesos de los incautos y el silencio es un idioma antiguo, vivía un guerrero apache llamado Natán. No vivía entre su gente. Había elegido el exilio, una soledad autoimpuesta en una pequeña tienda de pieles junto a las montañas, un lugar donde los ecos de su pasado no pudieran encontrarlo tan fácilmente. La guerra y la enfermedad le habían arrebatado a su familia años atrás, dejando en su alma un páramo tan yermo como la tierra que lo rodeaba. Su única compañía era el viento, y su única ley, la de la supervivencia. Rara vez bajaba al pueblo de los blancos, un asentamiento polvoriento llamado Tres Cruces, que él consideraba una herida supurante en el paisaje. Pero ese día, la necesidad lo obligó. Sus reservas de sal se habían agotado y el queroseno para su lámpara escaseaba. Se movía entre la multitud de la feria con la gracia silenciosa de un depredador, su rostro una máscara de piedra, sus ojos observándolo todo con una mezcla de desdén y una profunda tristeza. Evitaba el contacto, ignoraba las miradas hostiles y los susurros que lo seguían como moscas. Su único objetivo era hacer su intercambio y volver a la seguridad de su silencio. Pero fue entonces cuando un sonido rompió su coraza de indiferencia. La voz de una joven, clara pero temblorosa, pregonando la más extraña de las mercancías. La mejor cazadora de ratones de todo. ¡Sonora!, gritaba. «No hay plaga que se le resista». Natán se detuvo. La curiosidad, una emoción que creía muerta, se agitó en su interior. Se abrió paso entre un círculo de hombres que reían a carcajadas. Y entonces la vio. Era una muchacha, casi una niña, de cabello desordenado y con una delgadez que hablaba de muchas noches de hambre. Pero en sus ojos oscuros ardía una llama de desafío. Y a su lado, en una jaula de madera, había una gallina blanca, de aspecto altivo, que parecía observar a Minoseto, la multitud con un desdén real. La escena era un disparate, un pequeño teatro del absurdo en medio de la brutalidad de la frontera. El pueblo se reía de la desesperación de la joven, y en esa risa cruel, Natán reconoció el sonido del mundo que tanto despreciaba. La joven, cuyo nombre era Yasmín, no se dejó intimidar por las burlas. Sostenía la jaula como si contuviera el tesoro más grande del mundo. Su gallina, a la que llamaba Luna, no era solo un animal para ella. Era su única posesión, su única compañera. Un vaquero corpulento, con el rostro enrojecido por el sol y el alcohol, se le acercó. «¿Una gallina cazadora de ratones, dices, muchacha? ¿Acaso los mata de aburrimiento con sus cacareos?» La multitud estalló en nuevas carcajadas. Yasmín apretó la mandíbula, pero no bajó la mirada. «Rían todo lo que quieran», dijo, su voz ganando una fuerza inesperada. «Pero mi Luna es más rápida que cualquier gato y más valiente que cualquier hombre en esta plaza». Natán observaba en silencio. No sonreía, veía más allá de la escena. Veía el orgullo herido de la joven, la tenacidad de su espíritu, la forma en que su mano protegía la jaula. Veía a una luchadora. Vio a alguien que, como él, se negaba a ser quebrado por el mundo. Se acercó al círculo y su mera presencia fue suficiente para que las risas se extinguieran y los hombres se apartaran, como si una nube hubiera tapado el sol. Se paró frente a Yasmín.
El contraste entre ambos era abrumador. El guerrero alto y silencioso, y la joven frágil pero desafiante. No le interesaba la gallina, le interesaba el espíritu que se negaba a rendirse. «No tengo monedas», dijo Nathan, su voz grave y profunda, rompiendo el tenso silencio. Yasmín sintió que el corazón se le hundía. Era su última esperanza. «Pero tengo un campamento en las montañas, hay agua fresca de un manantial y siempre hay comida en el fuego». La miró fijamente, y su mirada no era la de un comprador, sino la de alguien que ofrece un pacto. «Te ofrezco un intercambio, no por tu gallina, por tu palabra. Ven conmigo. Si tu ave es tan buena como dices y limpia mi almacén de la plaga que lo infesta, tendrás refugio y protección hasta que la nieve se derrita. Si mientes, serás libre de seguir tu camino por la mañana». La oferta era inaudita. No le ofrecía dinero, le ofrecía seguridad. No le pedía una prueba, le pedía su honor. Yasmín lo miró a los ojos, buscando la trampa, el doble sentido, pero solo encontró una serena y profunda seriedad. En un mundo que solo le había ofrecido desprecio, aquel hombre, aquel salvaje, le estaba ofreciendo respeto. Y esa era una moneda mucho más valiosa que cualquier plata. «Acepto», dijo ella, su voz firme por primera vez. Natán asintió una vez. Tomó la jaula de sus manos y sin mirar atrás comenzó a caminar hacia las montañas. Y Yasmín, con su gallina y su corazón lleno de una mezcla de terror y una extraña esperanza, lo siguió. El viaje a la tienda de Natán fue una inmersión en un silencio que curaba. El paisaje se fue volviendo más salvaje, más puro, y el ruido del pueblo fue reemplazado por el susurro del viento entre los cañones, un sonido que a Yasmín le pareció una canción de cuna. El campamento de Natán no era más que una tienda de piel de búfalo, firmemente anclada entre dos rocas gigantes, un pequeño refugio de humo y de soledad en la inmensidad del desierto. Era un lugar que hablaba de su dueño, austero, autosuficiente y en perfecta armonía con la tierra. Al llegar, él le indicó un lugar para dormir sobre un lecho de pieles suaves. Le ofreció un cuenco de guiso de conejo y luego se sentó al otro lado del fuego, respetando su espacio, su silencio. No hizo preguntas. No necesitaba saber de dónde venía ella para entender el dolor que la acompañaba, pues él mismo hablaba ese idioma con fluidez. La presencia de Yasmín y de Luna, la gallina, rompió la rutina que Natán había mantenido durante 7 inviernos. La tienda, que solo conocía sus propios pasos, ahora tenía el sonido suave de los de ella. La gallina, que dormía acurrucada junto a Yasmín como si fuera un perro guardián, parecía entender el mundo con una sabiduría ancestral, observando a Natán con sus ojos brillantes como si conociera todos los secretos de su corazón. En los días que siguieron, Natán, casi sin darse cuenta, comenzó a enseñar. Le enseñó a Yasmín cómo encontrar las raíces secas de mezquite que mantenían el fuego vivo durante toda la noche, cómo leer las formaciones de las nubes para prever la llegada de la lluvia, cómo escuchar el silencio del desierto para saber cuándo se acercaba un animal o un espíritu. Y mientras le enseñaba, su mirada de guerrero, entrenada para ver cada detalle, notó las marcas en sus muñecas y tobillos. Eran cicatrices finas y pálidas, casi invisibles, pero inconfundibles. Marcas de amarras, de un cautiverio, de una fuga desesperada. Su corazón se contrajo con una ira fría, pero su rostro no reveló nada. Y en su sabiduría silenciosa, no preguntó. Simplemente se aseguró con cada gesto de que en su campamento ella nunca más volviera a sentirse prisionera. 2 mundos se encuentran, 2 silencios se respetan.
¿Crees que es posible construir confianza entre dos personas que han sido enseñadas a ser enemigas? ¿Puede la humanidad superar las fronteras del prejuicio? Déjame tu opinión en los comentarios, pues tu perspectiva es parte de esta crónica. La confianza de Yasmín, como una flor del desierto, tardó en abrirse, pero cuando lo hizo, fue con una belleza resiliente. La seguridad que Natán le ofrecía, una seguridad sin condiciones ni exigencias, fue el agua que necesitaba para sanar. Una noche, sentados junto al fuego, bajo un manto de estrellas tan denso que parecía al alcance de la mano, ella finalmente rompió su silencio y le contó su historia. Le habló de su tío, un hombre sin alma que la había vendido a un minero violento a cambio de derechos de prospección. Le habló de los años de servidumbre, del miedo que se había convertido en su sombra, de la anulación de su propio espíritu. Le contó cómo había encontrado consuelo en la cría de un pequeño grupo de gallinas, sus únicas confidentes en un mundo de brutalidad. Y le contó la noche de su huida. El hombre, en un ataque de ira borracha, había intentado forzarla una vez más. Ella se había defendido golpeándolo con una barra de hierro, y mientras él estaba en el suelo, ella había corrido. En su furia, él había entrado en el gallinero y había comenzado a matar a las aves una por una, con una saña sádica. Fue entonces cuando Luna, la gallina más grande y valiente, había volado directamente a su rostro, arañándolo y picoteándolo con una furia inesperada, dándole a Yasmín los segundos preciosos que necesitaba para desaparecer en la oscuridad. Luna no era solo una gallina, era su aliada, su salvadora, una compañera de armas que había sobrevivido con ella al horror. Natán escuchó cada palabra en un silencio que era más que una ausencia de sonido. Era una escucha activa, una absorción de su dolor. Cuando ella terminó, las lágrimas rodando por sus mejillas, él no ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente alargó la mano y con una torpeza conmovedora le secó una lágrima con el pulgar. El gesto fue más poderoso que cualquier discurso, pero el pasado, como un depredador paciente, había seguido su rastro. Una mañana, encontraron a Luna fuera de la tienda, inquieta y con las plumas erizadas. Atado a su cuello con un trozo de cuero crudo, había un mensaje amenazante, escrito con carbón: «Entregad a la ramera o arderéis con ella». La bestia los había encontrado. Y por primera vez en muchos años, Natán sintió algo más que el dolor de su propio luto. Sintió un miedo feroz, miedo de perder a la mujer que sin que él se diera cuenta ya se había convertido en su nueva tribu, en su nueva razón para luchar. Si la historia de Yasmín y la lealtad de su gallina Luna te ha llegado al corazón, déjanos un like para mostrar tu apoyo. Cada gesto nos ayuda a que estas crónicas del viejo oeste sigan cabalgando y lleguen a más gente. No esperaron. Natán sabía que la cobardía de aquel hombre se alimentaría de la noche. Al amanecer, la amenaza se cumpliría. Se preparó para la batalla no como un hombre arrinconado, sino como un guerrero en su propio territorio, defendiendo su hogar. Se pintó el rostro con los símbolos sagrados de la guerra y de la protección de su clan. Afiló la punta de su lanza de obsidiana hasta que brilló con una luz mortal bajo el sol naciente, y esperó. No había odio en su corazón, solo un propósito frío y claro como el aire de la montaña. Protegería a Yasmín, protegería la paz que ella le había devuelto. Yasmín, aunque el terror corría por sus venas, se negó a esconderse. Se quedó a la entrada de la tienda armada con un cuchillo de caza y con la misma valentía que la había mantenido viva hasta entonces. Cuando los hombres aparecieron, eran 3, liderados por el mismo hombre violento y brutal de su pasado.
Venían a caballo con rifles en la mano y una sonrisa de desprecio en los labios, esperando encontrar a una mujer asustada y a un indio solitario. Se encontraron con dos espíritus guerreros, listos para defender su santuario. La lucha fue un torbellino de polvo y acero, un baile mortal en el silencio del desierto. Natán no luchó con la furia ciega de un hombre vengativo. Luchó con la precisión de un cazador, con la estrategia de un guerrero que conoce cada roca y cada sombra de su tierra. Usó el terreno a su favor, apareciendo y desapareciendo como un fantasma, sus ataques rápidos y certeros. Neutralizó a los hombres, no con la intención de matar, sino de romper su voluntad, de desarmarlos, de enseñarles que habían entrado en un territorio sagrado donde su maldad no tenía poder. El último en caer fue el hombre que había atormentado a Yasmín. Natán lo tuvo a su merced, su lanza en el cuello, su vida pendiendo del hilo de su decisión. Podría haber terminado con su sufrimiento y el de Yasmín para siempre. Pero miró a la mujer por la que estaba luchando y vio en sus ojos no un deseo de venganza, sino un anhelo de paz. Y comprendió que matarlo sería darle una victoria, sería permitir que su violencia manchara el hogar que estaban construyendo. Así que lo dejó vivir, pero le dejó una cicatriz en el alma mucho más profunda que cualquier herida física. Lo dejó con la humillación de su derrota, con el conocimiento de que Yasmín ya no era su víctima, sino una mujer protegida por una fuerza que él nunca podría comprender. Cuando los invasores huyeron, Natán hizo algo que Yasmín no esperaba. La tomó de la mano, con una gentileza que contrastaba con la violencia de la batalla, y la guió hacia las montañas, hacia una naciente de agua sagrada que brotaba de entre las rocas, un lugar donde los ancianos de su tribu realizaban los rituales de renacimiento. Allí, a la luz del sol naciente, encendió un pequeño fuego ceremonial, y frente al fuego habló, no a ella, sino a los espíritus de la montaña, a los guardianes de su pueblo. Esta mujer, dijo, su voz resonando con la autoridad de un chamán, llegó a mi puerta sin nombre y sin tribu. El mundo la quiso convertir en posesión, en una cosa sin valor. Pero su espíritu es libre, y donde el espíritu es libre, la tierra florece. Tomó agua de la naciente en sus manos y le lavó simbólicamente las cicatrices de las muñecas. Hoy la montaña le da la bienvenida. Hoy mi clan es su clan. Hoy su historia de dolor termina y su historia de vida comienza. No fue un bautizo ni una boda, fue una reescritura de su destino, una declaración de que su valor no residía en su pasado, sino en su indomable voluntad de sobrevivir. La tribu de Natán, que había observado desde lejos, aceptó el veredicto de la montaña con un murmullo de aprobación. Y Luna, la gallina que los había seguido, ciscó en la tierra húmeda alrededor del fuego, como si celebrara la ceremonia con su propia danza ancestral. El amanecer llegó no con la promesa de un nuevo día, sino con la certeza de una batalla. Natán no esperó a que los hombres llegaran a su puerta, se preparó como sus antepasados le habían enseñado, en un ritual que era a la vez una preparación para la guerra y una oración a los espíritus de la montaña. Con arcilla blanca y negra se pintó el rostro, no con diseños de odio, sino con los símbolos de protección que invocaban la fuerza del oso y la astucia del coyote. Afiló la punta de su lanza de obsidiana hasta que brilló con una luz mortal bajo los primeros rayos del sol. Y esperó. No había miedo en su rostro, solo una determinación fría, el propósito de un hombre que defiende su territorio sagrado, un territorio que ahora incluía a la mujer y a la gallina que le habían devuelto el alma. Yasmín, aunque el terror corría por sus venas como un veneno helado, se negó a esconderse en la tienda. Se quedó a la entrada, armada con un cuchillo de caza y con la misma valentía que la había mantenido viva hasta entonces.
Observó a Natán y en su figura de guerrero no vio a un salvaje, sino al guardián más noble que había conocido. Cuando los hombres aparecieron en el claro, eran 3, liderados por el mismo hombre violento y brutal de su pasado. Venían a caballo, con rifles en la mano y una sonrisa de desprecio en los labios, esperando encontrar a una mujer asustada y a un indio solitario al que podrían aplastar fácilmente. Se encontraron con 2 espíritus guerreros, listos para defender su santuario. La lucha fue un torbellino de polvo y acero, un baile mortal en el silencio del desierto. Natán no se enfrentó a ellos con la furia ciega de un hombre vengativo. Luchó con la precisión de un cazador, con la estrategia de un guerrero que conoce cada roca y cada sombra de su tierra. Usó el terreno a su favor, apareciendo y desapareciendo como un fantasma entre los peñascos, sus ataques rápidos y certeros. No buscaba matar, buscaba desarmar, humillar, romper la voluntad de aquellos hombres que se alimentaban del miedo de los demás. Desarmó al primero con un golpe de su lanza que le hizo soltar el rifle. Al segundo lo derribó del caballo con una agilidad increíble, dejándolo sin aliento y sin ganas de volver a levantarse. El último en caer fue el hombre que había atormentado a Yasmín, su antiguo captor. Se enfrentaron cara a cara. El hombre intentó disparar, pero Natán fue más rápido. Con un movimiento que fue pura poesía y violencia, desvió el arma y lo golpeó, haciéndolo caer de rodillas. Lo tuvo a su merced, su lanza en el cuello, su vida pendiendo del hilo de su decisión. Podría haber terminado con su existencia allí mismo, y el mundo habría sido un lugar un poco mejor. Pero miró a Yasmín, que observaba la escena con el corazón en la garganta, y vio en sus ojos no un deseo de venganza, sino un anhelo de paz, y comprendió que matarlo sería darle una victoria final a la violencia, sería permitir que su sangre manchara el hogar que estaban construyendo. Así que lo dejó vivir, pero le dejó una cicatriz en el alma mucho más profunda que cualquier herida física. Le quitó sus armas, su caballo, y lo dejó allí, en el suelo, despojado de todo su poder. «Vete», le dijo, su voz un trueno bajo, «y cuéntale a todos que la mujer que creías tuya ahora está protegida por los espíritus de esta montaña, y que ellos no perdonan 2 veces». Cuando el polvo se asentó y los invasores huyeron con el rabo entre las piernas, Natán hizo algo que Yasmín no esperaba. Se acercó a ella y con una gentileza que contrastaba con la ferocidad de la batalla, la tomó de la mano. La guió hacia las montañas, por un sendero oculto, hasta llegar a un lugar sagrado para su pueblo, una naciente de agua cristalina que brotaba de entre las rocas de un pequeño cañón, un lugar donde los ancianos y los chamanes realizaban los rituales de purificación y renacimiento. El lugar estaba impregnado de una paz ancestral. Allí, a la luz del sol naciente, Natán encendió un pequeño fuego, ceremonial con hierbas aromáticas, y frente al fuego habló no a ella, sino a los espíritus de la montaña, a los guardianes de su pueblo, su voz resonando con la autoridad de un chamán. «Esta mujer», dijo, «llegó a mi puerta sin nombre y sin tribu. El mundo la quiso convertir en posesión, en una cosa sin valor. Su cuerpo fue marcado por la crueldad, su espíritu por la humillación. Tomó agua de la nacente en el hueco de sus manos y con una delicadeza infinita lavó las pálidas cicatrices de las muñecas de Yasmín, un bautismo simbólico para borrar las huellas de su cautiverio. Pero su espíritu es libre», continuó Natán, «y donde el espíritu es libre, la tierra florece. Hoy la montaña le da la bienvenida. Hoy mi clan es su clan. Hoy su historia de dolor termina y su historia de vida comienza. No fue un bautizo ni una boda en el sentido de los blancos. Fue algo mucho más profundo. Fue una declaración de pertenencia ante el universo, una reescritura de su destino. La tribu de Natán
que había observado la batalla desde lejos, aceptó el veredicto de la montaña con un murmullo de aprobación. Y Luna, la gallina, que los había seguido con una lealtad inquebrantable, ciscó en la tierra húmeda alrededor del fuego, como si celebrara la ceremonia con su propia danza ancestral, la guardiana emplumada de aquel nuevo comienzo. Los meses que siguieron a aquel día fueron de una paz y una creatividad que ninguno de los dos había conocido antes. Con la sombra del pasado, finalmente, disipada para siempre, Yasmín floreció de una manera que ni ella misma creía posible. Al lado de la tienda de Natán, con sus propias manos, comenzó a cultivar un pequeño huerto. Plantó maíz, frijoles y calabazas, usando las técnicas que él le enseñó. El acto de sembrar semillas en la tierra y verlas crecer y dar fruto se convirtió en su propia forma de sanación, una metáfora de su propia vida renaciendo. El campamento de Natán, antes un lugar de exilio y soledad, se convirtió en un pequeño oasis de vida. Y la leyenda de la mujer de la gallina, la que había sido defendida por el guerrero solitario, comenzó a extenderse por las tribus cercanas. Los niños de la aldea de Natán, que antes le temían, ahora se aventuraban hasta su campamento, atraídos por la presencia amable de Yasmín y sobre todo por la fascinante gallina blanca. Luna se convirtió en un símbolo de buena suerte, una criatura mágica que había sobrevivido al mal y que ahora traía sonrisas a los rostros de los niños. Jugaban con ella con cuidado, le daban granos de maíz y escuchaban embelesados las historias que Yasmín les contaba, historias que ella misma inventaba, llenas de animales valientes y de espíritus protectores. El campamento de Natán, antes un lugar de silencio, ahora resonaba con las risas de los niños. La relación entre Yasmín y Natán se profundizó en la comodidad de la rutina diaria, en la certeza de la seguridad. Dormían lado a lado en la tienda, no por un deber o una obligación, sino por la simple y natural elección de compartir el calor y la noche. Su amor era una conversación silenciosa, un entendimiento que no necesitaba de grandes gestos ni de promesas apasionadas. Se manifestaba en la forma en que él le dejaba la piel de ciervo más suave para que ella durmiera, y en la forma en que ella le preparaba el té de hierbas exactamente como a él le gustaba. Era un amor construido sobre la base sólida del respeto mutuo y de una gratitud infinita. Una noche, mientras observaban el manto de estrellas del desierto, tan brillante y cercano que parecía que se podía tocar, Yasmín finalmente puso en palabras el viaje de su corazón. Cuando llegué a aquella feria, susurró, su cabeza apoyada en el hombro de él, pensé que lo único que tenía para vender era una gallina, pero en realidad estaba vendiendo los últimos pedazos de mí misma, intentando comprar un día más de vida. Se giró para mirarlo, sus ojos reflejando la luz de las estrellas. Tú no me compraste, Natán. Me diste un nombre cuando yo ya no tenía uno. Me diste un hogar cuando solo conocía el camino. Me diste a un hombre que no quiso poseerme, sino protegerme. Natán no respondió con palabras. Su idioma era otro. Simplemente metió la mano en una pequeña bolsa de cuero que siempre llevaba consigo y sacó una piedra lisa de río. Se la entregó. En la superficie, con una precisión increíble, había grabado el contorno de una gallina. Era su respuesta, su poema, su promesa silenciosa. Yasmín tomó la piedra, sintiendo suavidad y su peso en la palma de su mano, y supo que el círculo de su dolor por fin se había cerrado. Y así, en el corazón del desierto, donde la vida es una lucha constante y la bondad un bien escaso, una historia insólita echó raíces. No todo rescate comienza con el galope de un caballo blanco o el sonido de un ejército preparado. A veces comienza con un gesto que desafía la lógica, con una mirada
que ve más allá de las apariencias, con la oferta de protección a un extraño. Comienza con un guerrero apache y una ave terca que se negaron a aceptar el mundo tal como era. Natán y Yasmín, dos corazones que habían sido enseñados a esperar solo dolor, aprendieron juntos a respirar al mismo ritmo, a sanar al tiempo de la tierra, y nos enseñaron que el verdadero hogar no es el lugar de donde venimos, sino el lugar donde finalmente encontramos a alguien que entiende el idioma de nuestro silencio.